Hola, muy buenas tardes. Nos vemos de nuevo en una charla de coyuntura en la silla vacía, en estos Facebook Live. Hoy nos encontramos con Jerónimo Castillo. Él es el director del área de seguridad y política criminal de la Fundación Ideas para la Paz y también es experto de la red de paz de la silla vacía y ha escrito, pues, y suele escribir columnas sobre el tema en nuestra página. Jerónimo, buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gusto tenerlo por acá. Hoy queremos abordar el tema de la seguridad en tiempos de coronavirus a partir del debate que se abrió desde anoche, tarde ya, por un trino que pues, publicó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, convocando un consejo de seguridad, porque considera pues, que es inaceptable que se haya aumentado en particular el delito pues, de los atracos durante esta época y con una particularidad en el trino, y es que ella le endilga la responsabilidad de eso a la policía, pues a la ausencia, digamos, a la falta de policía, ya que no le están recibiendo presos en las cárceles nacionales. El debate se abrió es porque, pues, tanto los críticos como gente que sabe del tema, lo que están diciendo es que ella está eludiendo responsabilidades que debería asumir, pues, como la persona que está al frente de la seguridad en la ciudad y la que, pues, de alguna forma debe aplicar y concretar la política pública de seguridad en la ciudad. Entonces quisiera, Jerónimo, que empezáramos por este caso, que es lo que nos tiene pues hablando del tema, para luego hablar un poquito más a fondo porque pues sobre la seguridad en estos tiempos de pandemia, porque usted ya ha escrito algo sobre eso en La Silla Llena. Lo primero que quería preguntarle es, ¿usted cómo analiza el episodio que se desencadena con el trino de la alcaldesa, el hecho de que asuma o no asuma responsabilidades? ¿Cómo lo analiza? ¿Qué cree qué elementos hay que tener ahí? No, en primer lugar yo creo que la alcaldesa está asumiendo el tema de seguridad. O sea, tanto la alcaldesa como su secretario de seguridad, Hugo Acero, están asumiendo el tema de seguridad en la ciudad. Yo creo que hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, yo creo que la administración local tiene una transparencia en las cifras que es importante. A diferencia, digamos, de lo que uno puede encontrar en el gobierno nacional, donde los datos abiertos que suministra la policía son de complejo acceso. Cuando se inició esta pandemia, la policía también dejó de publicar la totalidad de las variables para los distintos delitos, y eso hace, digamos, que analistas de la sociedad civil como nosotros nos veamos en mayores dificultades para comprender los fenómenos. Ese no es el caso de Bogotá, y eso demuestra, digamos, la seriedad con la que la administración está tomando el tema de seguridad. La alcaldesa, digamos, la primera frase de la alcaldesa puede ser desafortunada, pero realmente es una declaración política. Yo no creo que sea una lavada de manos. La alcaldesa puede llamar al gobierno nacional y solicitar que el gobierno nacional la acompañe en la atención de un determinado fenómeno de seguridad, porque no se nos puede olvidar que si bien la alcaldesa es la máxima autoridad de policía de la ciudad, pues el presidente de la República es quien también direcciona esas políticas de seguridad. Y en este caso, digamos, la ciudad se está enfrentando a fenómenos no conocidos como la totalidad del país. O sea, todos nosotros estamos viviendo en época del coronavirus una situación desconocida. ¿Qué es interesante con respecto a los datos? Y es que los datos a nivel nacional durante el periodo del coronavirus, digamos, de las medidas de cuarentena, muestran unos descensos significativos en la mayor parte de los delitos, más del 60% en casi todos los delitos, incluso en la violencia intrafamiliar, que se nos había comunicado por medios de comunicación que aumentaba, pero en realidad a nivel nacional también desciende. ¿Qué es extraño, digamos, para el caso de Bogotá? El caso de Bogotá es que la reducción de los homicidios, para empezar, no es igual, digamos, es mucho menor que en el resto del país. O sea, pareciera que Bogotá tuviera una violencia mucho más estabilizada que ciudades como Cali o que Medellín, que se hablaba mucho en las hipótesis de que estaban gobernadas por los grupos delincuenciales. Tuvieron unos descensos significativos del 60%, del 24%, que se ve reflejado además en la disminución en los 5 meses del año. Eso no le pasa a Bogotá. Ahí la pregunta es, ¿qué pasa entonces en Bogotá?
¿Por qué Y la ya estamos hablando en estabilización? tiempos de pandemia, ¿no? Que Claro, se mantiene, en pues, tiempos ok. de pandemia. Nosotros estamos haciendo un análisis, digamos, de lo que es el periodo de las medidas de cuarentena y los 5 meses que vienen transcurridos del año comparados con los periodos anteriores. Lo que le digo es que observamos en Colombia una disminución drástica de la actividad delictiva. La actividad delictiva se inhibió en el país, o sea, se inhibió en materia de homicidios. No quiere decir que no haya zonas con unas variaciones, pero esto, digamos, es lo que primero llama la atención, porque realmente también hay como digamos, hay unos casos como en el hurto, donde usted puede decir, esto se puede explicar, en el hurto a personas, en el hurto a celulares, pero el hurto a comercio y el hurto a residencias, donde siempre se hablaban de unos grupos súper organizados y operativos, la pregunta es, ¿por qué no han podido actuar? ¿O por qué no Jerónimo, han actuado? Dime, bajo esas sí, condiciones. una pregunta y antes de preguntarle entonces qué pasa en Bogotá, es un debate sobre si son o no comparables las cifras de este año respecto a las del año pasado en el que no hubo pandemia, porque sobre eso también ha habido una discusión interesante, ¿no? Y es que a muchos analistas le parece obvio que haya una disminución y que en esa medida que los delitos en general se reduzcan, no parece, claro, digamos, es positivo para la sociedad, pero como los gobernantes suelen atribuirse esos logros, ahí es cuando entran muchos expertos a decir, pues, ¿para qué van a sacar pecho si finalmente Total. estamos en unas condiciones en las que, pues, claramente, pues, esto iba a pasar? No, ¿Son de acuerdo. comparables o no son No, no, de comparables acuerdo. las... Sí hay un grado de comparabilidad porque estamos en un grado de, digamos, estamos en una especie de experimento natural. O sea, es decir, Ok. durante 3 meses hemos venido aplicando una medida drástica de encerramiento con, digamos, variaciones, etcétera, pero eso nos permite tener una idea sobre el comportamiento delictivo. Yo coincido con todos los analistas en que eso no es para sacar pecho, porque evidentemente no ha pasado esa reducción por la política pública, por lo menos no por la política pública contra los delitos, ha pasado por la política pública para la contención de la pandemia. Pero eso es interesante porque nos lleva a hacernos unos planteamientos como el que yo le hacía. ¿Por qué si Cali y Medellín, y ahí voy a la columna que se publicó en La Silla Vacía sobre, son ciudades que nosotros hemos considerado que están en manos de los delincuentes, que están en manos de los grupos criminales, que realmente las reducciones de los homicidios se dan por distintas negociaciones al interior de las ciudades? ¿Por qué tienen reducciones tan drásticas? ¿Sí? Semejante a lo que sucede en la mayor parte del país, 26 departamentos descienden significativamente. ¿Por qué no pasa lo mismo en Bogotá? ¿Por qué la reducción en Bogotá es mucho menor? ¿Por qué la Ajá. reducción en Bogotá Y hay una se hipótesis. pierde? Perdóname, Carlos. ¿Por qué la reducción en Bogotá se pierde en el análisis de los 5 meses? Entonces tú empiezas a preguntarte varias cosas. La violencia en Bogotá es una cosa mucho más estable y mucho menos esporádica de lo que nosotros pensábamos. Eso abre también la pregunta, ¿Bogotá tiene unos grupos delincuenciales que siguen operando o tenemos sincronizada una violencia ocasional que se expresa de manera constante? Yo lo que creo es que no son épocas para tener claridades, yo creo que son épocas para plantear preguntas, ¿sí? Y Ok. eso es lo que a nosotros nos sugiere el análisis de datos. Hay otra pregunta que es importantísima frente al caso de Bogotá y es, ¿por qué los medios reflejan el crecimiento o señalan de que hay un crecimiento delictivo en materia de violencia intrafamiliar? Pero usted va a mirar las estadísticas, tanto de la ciudad como de la policía a nivel nacional, y lo que usted encuentra es que esos delitos han disminuido. E incluso en la misma reporte que tiene la alcaldía, las llamadas al número 123 de emergencias disminuyen. Entonces la Sí. pregunta es ahí, ¿qué protección están recibiendo las mujeres? Porque en el fondo no se Ajá. trata de salir, y creo que esto también es una cosa que tiene que ver con tweets, porque tampoco se trata de gobernar con tweets ni desde el gobierno local ni desde el gobierno nacional, porque yo creo que Y es a esa... propósito, sí, a propósito le hago una acotación porque creo que es importante para lo que está diciendo, Sí, y es que precisamente hablando de trinos, el trino de la alcaldesa dice que aumentaron los atracos y hoy su secretario de Seguridad sale a decir, no, realmente los delitos, ese tipo de delitos vienen disminuyendo, el único tipo de hurtos que han aumentado, estoy viendo acá el reporte oficial, es el hurto a bicicletas, pero realmente en los otros tienen un comportamiento, digámoslo así, positivo, ¿cierto?
que es un poco también el problema ahí de manejar las cosas por Twitter, o al menos de no mandar un mensaje claro, porque hoy buena parte de los medios están planteando su debate en función de que aumentaron los atracos y el hurto en Bogotá, cuando realmente las cifras no dicen eso hasta hoy. De acuerdo, las cifras no dicen eso hasta hoy, y por eso creo que es desafortunado el tuit de la alcaldesa en su primera frase. En su segunda frase, cuando Tenemos. hace un llamado al gobierno nacional a sentarse a mirar el Consejo de Seguridad, creo que es acertado. Pero es desacertada la respuesta de Molano también. Digamos, la respuesta de Molano también es no se lave las manos, etcétera, porque yo creo que ahí hay un error en materia de política de seguridad ciudadana, y es que el gobierno nacional le compete el direccionamiento en este momento también de la política de seguridad ciudadana. O sea, si bien los alcaldes son máxima autoridad de policía, el presidente de la República tiene responsabilidades y tiene una política nacional que tiene que direccionar. Entonces, aquí tienen que trabajar de manera conjunta. Y ha sido un poco también la respuesta a lo de la pandemia. Y es como, yo dicto una cosa general, pero usted mire a ver qué es lo que hace. Eso supone una desestructuración de las entidades administrativas que es muy peligrosa. La alcaldesa está haciendo un llamado, porque no se nos olvide que la alcaldesa puede tener el estilo, lo que usted le quiera criticar. Pero la alcaldesa hace un llamado sensato a decir, gobierno nacional, colabóreme, y no es colabóreme, sino asuma su responsabilidad, que yo asumo la mía, para que juntos trabajemos por la seguridad de Bogotá. Como lo ha mencionado también durante el tiempo del coronavirus. Y como lo mencionó también al principio, cuando nos mandó a todos, casi a toda Colombia, nos mandó, digamos, un poco a la casa con la declaratoria de la pandemia. Pero lo que ella hace es, al contrario de lo que se puede percibir, ella lo que está diciendo es, presidente de la República, haga una articulación de la autoridad nacional y del gobierno a nivel nacional y a nivel local, que necesitan dialogar. Y eso usted lo ve en la forma, lo equivocado en el gobierno nacional y en planeación nacional y en el Ministerio de Gobierno, cuando el Ministerio de Gobierno lanza un decreto en mayo diciéndole a los alcaldes que un mes después podrán presentar sus planes integrales de seguridad, encubriendo de alguna manera digamos, un plan que no tiene un término legal y que no se puede obligar a que se presente en un determinado momento y que además tiene una vocación de irse transformando, pero además no le presta la asesoría a los municipios. Y no se nos puede olvidar que nosotros tenemos más de 1.100 municipios que no tienen capacidades técnicas para desarrollar planes integrales de seguridad. Entonces no es como que el gobierno nacional simplemente da unos lineamientos, dicta unas ciertas medidas, sino que el gobierno nacional tiene unas responsabilidades de generación y de apoyo en las capacidades locales. Y eso no está sucediendo en los municipios que más lo necesitan, pero además también es potestad. Y es tan claro que la alcaldesa gobierna la seguridad en la ciudad, que le dice, presidente de la República y Policía Nacional, yo necesito que ustedes trabajen de manera coordinada conmigo en este momento. Puede haber una diferencia de las cifras, de la información que ella tuvo. Pero yo vuelvo a mis preguntas, y es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en materia de seguridad en Bogotá? Porque eso va a definir las políticas de seguridad que se adopten, Carlos. Dime, perdona. Sí, no. No, y me parece que a partir de eso es que me gustaría ahondar un poco más en la columna que ahorita estábamos viendo en pantalla y que usted escribió, por lo siguiente. Pues contextualizando un poco, posiblemente a la alcaldesa le hayan caído tan duros porque en ocasiones anteriores, cuando ella evidenciaba logros, sí los asumía, digamos, ella sí se incluía, ¿no? Dentro de esos logros y decía, bueno, logramos en conjunto con, incluso pues ha mencionado al presidente y tal. Pero no le quería preguntar eso, sino avanzar un poco, y es que en su columna usted dice, mire, tendemos siempre a centrarnos en ciertos delitos como los que estamos hablando ahora, ¿no? El hurto, el homicidio, pero en época de pandemia hay una suerte como de silencios sobre otro tipo de delitos. Y eso me parece súper interesante porque efectivamente hoy tenemos una discusión sobre los atracos, ¿no? Es lo que está ocupando pues hoy como los canales y las emisoras en Bogotá, pero usted hace un llamado también sobre la violencia intrafamiliar, ¿sí?
sobre unos delitos que tienen que ver como más con la economía de la gente, del común de la gente, y quisiera que usted nos explicara un poco esa tesis y nos ahondara un poco en por qué la necesidad también de pensar en eso en esta época de pandemia. Y ahí también me remito ya un poco a la crítica a Claudia López y a su plan de desarrollo. Eh, Su plan es muy conservador también en el tipo de delitos que atiende y en el tipo de metas. Si bien el objetivo del plan de desarrollo es tratar de sacar adelante la ciudad después de este proceso de coronavirus, yo sí extraño que no hubiera tenido en cuenta los delitos económicos. Yo sí extraño que no hubiera tenido en cuenta el gota a gota. Yo extraño que no hubiera tenido en cuenta la extorsión, porque la extorsión es un fenómeno silencioso del que se sabe muy poco, del que participan delincuentes y no delincuentes, de la usura, de la especulación en las plazas de mercado. Si no Cuando usted dice generamos, que no y los ahí tiene en vuelvo a su cuenta, es punto que no hay como, unas metas específicas sobre esos no hay unas delitos. metas específicas sobre eso y no hay unas estrategias específicas hacia eso. Ok, Es decir, ok. ahí tendrías que haber desarrollado, porque tú lo que tienes que, lo que vas a preservar, digamos, tienes como dos grandes cosas. El sistema de salud, que es la discusión inicial del coronavirus, que tendríamos que tener mejores condiciones, no solo en Colombia, sino a nivel nacional, de las que tenemos, pero partamos de la base que se han hecho los esfuerzos posibles. Pero también en el proceso de reactivación económica se necesita generar un entorno regulatorio económico favorable. Y eso implica que habrá actividades delictivas asociadas a este escenario cambiante de tipo económico. La gente va a recurrir al préstamo. Pero la gente no solamente puede recurrir al sector formal, sino que tiene que recurrir a un sector informal, los cuentagotas, los prestamistas de los barrios, que sabemos que desarrollan eso bajo unas estructuras de lavado, que tienen unos comportamientos violentos. En fin, nosotros no estamos mirando el proceso de desplazamiento delictivo frente a la realidad que estamos viviendo. Y usted dice una cosa que es verdad, yo vuelvo a mis preguntas. Hay unas preguntas sobre los delitos, pero hay unas preguntas sobre la forma como se van a manifestar nuevas modalidades delictivas en esto que llaman la nueva normalidad y que el mismo plan de desarrollo del distrito lo plantea como nueva normalidad. Esa nueva normalidad es una realidad distinta. Nosotros también estábamos acostumbrados a desarrollar políticas públicas para el espacio público. Hoy por hoy tenemos que pensar en políticas públicas para los hogares, en políticas públicas de actividades delictivas que se van a dar de manera mucho más oculta de la que teníamos antes. Y ahí eso nos impone un reto a nivel local y a nivel nacional. Ese es un silencio gravísimo. Pero entonces viene el ruido de siempre, y es que hay unos grupos delincuenciales, ¿sí? Que son los que controlan. Y eso además pareciera explicación exculpatoria. Entonces, como hay un grupo delincuencial, yo no puedo hacer nada. La otra explicación, el mercado de las drogas. Entonces resulta que ahora un mercado caótico en las calles, resulta que se pudo modernizar en cuestión de 3 meses y ahora tiene un esquema de domicilio en las ciudades. Pongámonos serios, es decir, las explicaciones que nosotros hemos tenido, si bien tienen una importancia, no son necesariamente la clave para lo que nosotros estamos viviendo en este momento, porque hay unas transformaciones de las realidades que pueden durar, nos dicen, hasta diciembre, porque esto además cada día se extiende más. Y entonces hay unos movimientos, digamos, de la sociedad que se están reconfigurando, que puede haber un regreso de una cierta violencia estructural, pero llegará una nueva violencia de oportunidades asociada mucho a la crisis económica y social, digamos, que se está viviendo en este momento derivada de la pandemia. Y eso que dice de lo que va a llegar me parece interesante cuando habla de como de nuevos tipos de violencia. Me parece interesante porque en charlas informales, posiblemente sí, en algunas columnas de opinión, uno a veces nota una inquietud, una prevención, casi que un miedo por lo que mucha gente llama como una suerte como de bomba social que pueda reventar después de todo esto. Pues obviamente ya estamos saliendo a la calle, ¿no? Ya claramente son muchas más las excepciones pues de la gente que puede ir a trabajar y tal, pero todavía se plantea como en un futuro que no se sabe muy bien, que puede ser el año entrante, pero se habla mucho de una bomba social y usted también lo plantea en su columna, es que mucha gente lo plantea como a partir como de unas imágenes muy distópicas de hordas de personas que salen como a robar, ¿no? De toda la gente que se quedó sin trabajo, que no ha podido salir a conseguir comida, y usted llama un poco como
no tanto a la serenidad, pero a la ponderación, diciendo como, hombre, quizás no vaya a ser tan así, más allá de que sí vamos a tener unas nuevas expresiones de inseguridad y violencia propias y derivadas de lo que estamos viviendo. Si nos puede ampliar un poco eso. Sí, yo creo que esa de temor a las hordas, y además es una a las hordas de pobres, ¿no? Sí, Es desconocer, digamos, también cómo se comporta el delito, porque hay actividad delictiva en todos los estratos socioeconómicos del país. O sea, eso no es, la actividad delictiva no es exclusividad de una clase social, para empezar. Em, Pensar que la gente que está en condiciones, que está cayendo en condiciones económicas complejas, va a salir a delinquir, porque esa es la única alternativa que tiene, es un completo desconocimiento de las redes sociales que existen. Es decir, las personas en general tienen redes sociales y las personas en general no están decididas a cometer crimen. Entonces hay familias que uno empieza a ver que han perdido el empleo, algunas de ellas, hermanos que tienen empleo y personas, estoy hablando que están entre un salario mínimo y dos o menos, se apoyan mutuamente, tratan de desarrollar mecanismos, venta de tinto, venta, es decir, se pone en funcionamiento toda una estructura social que es lo que uno debía focalizar. Porque esas redes, digamos, sociales informales de apoyo que existen son las que también permiten garantizar de alguna manera esa cierta estabilidad, digamos, socioeconómica o el paliativo, digamos, de la crisis en un momento dado con la gente. Y eso no se está teniendo en cuenta cuando se dice, no, es que la gente va a salir a delinquir. Eso, digamos, eso es alimentar un temor que no necesariamente sea cierto. Y si la gente sale a delinquir, digamos, si la gente sale a protestar y sale a manifestarse de manera masiva y eso está conformado por una gran población de personas con dificultades económicas, pues eso se llama una revolución, Carlos, ¿sí? Y eso es otro escenario, eso no es un escenario delictivo. Y ahí también hay que tratar de entender de qué es lo que estamos hablando. Pero a mí me llama Jerónimo, mucho la atención que cuando se habla de esas explosiones sociales, perdón, Carlos, para sí, terminar bien, la pues. idea, no se habla del abuso sobre los contratos laborales. ¿Cuántas personas han tenido reducción de los salarios para mantener los profits de las compañías? ¿Cuántas personas han perdido el empleo sin justa causa? ¿Cuál es la situación de las nuevas contrataciones? Porque hay gente, digamos, tenemos el caso de la señora pues que vivía en el edificio, la señora de la seguridad privada. O sea, los abusos Sí, la laborales también se ven secuestraron, allí. claro. Y eso es parte de una explosión social que nosotros no estamos mirando. Entonces, ahí vuelvo con el tema de los silencios. Los silencios es que siempre miramos en una dirección. Es que los pobres van a delinquir, ¿no? Es que los grupos delincuenciales están asociados con los pobres. Mejor dicho, usted plantea un esquema donde la sociedad no funciona así y no le permite entender el funcionamiento social y desarrollar políticas acordes contra eso. Para evitar las sordas, empecemos a pensar en las redes de solidaridad que existen entre las personas, que muchas de ellas son de familiares y son de carácter comunitario, y empecemos a desarrollar ese tipo de lazos para poder paliar un momento, digamos, de crisis que vamos a vivir buena parte de nosotros, porque todavía no sabemos qué va a pasar. Sí, no, le iba a hacer una última pregunta derivada de lo que está diciendo y es precisamente cómo puede incidir el Estado, porque digamos, cuando usted plantea como estas redes de solidaridad que son naturales, eh, claro, esto es casi que espontáneo, ¿no? Pues y natural, efectivamente. De Pero cómo acuerdo. puede incidir el Estado en que eso se fortalezca y que sea casi que una política de seguridad ciudadana, o al menos cómo incidir ahí. ¿Es posible? ¿Hay experiencia? ¿Se puede? Las redes de participación que tiene la ciudad, o sea, nosotros tenemos mecanismos formales también, tenemos las juntas de acción comunal que tienen conocimiento, tenemos asociaciones dentro de las ciudades, la Cámara de Comercio, digamos, desde hace más de 20 años vino trabajando en sus programas de zonas seguras, de vías seguras, en la identificación de esas estructuras sociales que van aglutinando esos digamos, intereses, y la ciudad tiene conocimiento sobre esos núcleos y redes de participación. Desde ahí también se puede desarrollar, digamos, un proceso para apoyar, digamos, como esa estructura. Pero como le digo, esa es una acción puntual. Yo lo que quisiera es como no acogernos a respuestas fáciles de hordas, lo que nos espera es una horda que nos va a comer. No, lo que nos espera es un momento muy difícil que tenemos que superar como sociedad.
Los grupos delincuenciales están tomando ventaja. Los grupos delincuenciales, cuando usted mira las tasas de homicidio, de pronto no tenían la incidencia que uno pensaba que tenían y que realmente ese 64% menos o esas disminuciones, pues nos hablan realmente de la verdadera incidencia. No tenemos una política contra la violencia contra los líderes sociales, ocupémonos de esa política. No tenemos una política efectiva contra la mujer, ocupémonos de esa política. Ocupémonos por la reactivación, digamos, social y económica y por pensar en unas condiciones, digamos, de un nuevo Estado que necesitamos más fuerte. Y hay otro papel importante, y es la regulación también del sector privado. Y particularmente nosotros habíamos tercerizado la salud. Y aquí no nos hemos preguntado cuál es el papel que las EPS han jugado en la creación de capacidades para atendernos a los colombianos, cuando eso, digamos, lo privatizamos hace mucho tiempo. Y el Estado colombiano es quien ha tenido que entrar en auxilio a crear esa capacidad. Entonces, ¿dónde están las inversiones en salud? Eso es una pregunta que también hay que hacerse. Ahora, yo creo que va a tener difícil, digamos, Bogotá su percepción de seguridad, porque como lo hemos visto nosotros en muchas de las encuestas que hemos hecho a lo largo del país en distintos municipios, los temas de salud, educación, empleo y vivienda son los principales temas que le afectan a los ciudadanos y que condicionan en muchos casos su percepción de seguridad. En este momento, la gente tiene más miedo de perder su trabajo y de no tener cómo pagar facturas dentro de los próximos meses que realmente sobre la actividad delictiva. A pesar de que los medios, digamos, respondiendo a una dinámica institucional, estén asusando el tema de seguridad, cuando la pregunta realmente sigue siendo ¿cuándo vamos a tener un sistema sanitario que nos permita salir a la calle? Porque mientras no tengamos un sistema sanitario que nos permita salir a la calle, estamos viviendo en un régimen de restricción de libertades. Nosotros perdimos el espacio público en Colombia hace 3 meses y nosotros necesitamos recuperarlo. Y eso se recupera cuando podamos salir a la calle y tengamos un sistema sanitario que nos respalde. Perfecto. No, Jerónimo, sí, muy interesante porque creo que esto permite ampliar el debate, sacarlo de la coyuntura, mirar, digamos, las causas un poco más estructurales. Y también es un llamado de atención claramente pues para nosotros los medios de comunicación. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, Jerónimo. Carlos, a ustedes muchas gracias. Muchas gracias por tenerme ahí. Listo, y a ustedes los que nos están viendo en este momento, mil y mil gracias.